escuchado más de trascendido, o sea que no le vea identidad al tema, porque sí he visto por ahí en algún medio que ha hablado de una gestión transparente, bueno, que es la propuesta de para adelante, no diciendo que la actual no sea transparente, ¿eh? Pero sí lo he escuchado de la oposición y lo he escuchado por ahí de otros compañeros, ¿cierto?, que ahí están en la vereda del frente, y hay que hacer un poco de memoria lo que era Caucete. Caucete, cuando el municipio se recibió, o sea, podemos decir que Caucete tuvo dos terremotos, uno en el 77 y otro en el 2007, porque la verdad que parecía que había pasado un terremoto por acá por el municipio. Teníamos, como decía el intendente, una deuda gigantesca, nunca el municipio de Caucete había aprobado una cuenta. Bueno, es más, si ustedes se recuerdan, el Tribunal de Cuentas, que por ahí uno puede decir, bueno, el Consejo Deliberante son políticos y por ahí se maneja políticamente, pero no así el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un organismo absolutamente técnico, donde los que vienen a revisar las cosas son contadores, no es una persona que no tiene estudio en ese tema. Y nosotros, hasta esa gestión, si ustedes se acuerdan, la anterior, al Tribunal de Cuentas se lo recibía en la fuente, o sea, no se lo dejaba entrar al municipio, porque no sé por qué motivo no se querían mostrar las cosas. Cuando nosotros asumimos el municipio, el Tribunal de Cuentas entró y permanentemente viene y está libre de andar por la oficina, o sea, nosotros no nos estamos escondiendo ni nada por el estilo. El Tribunal ha hecho un informe, nos sentamos así a trabajar con el Tribunal de Cuentas, había una relación rota en ese momento, y bueno, poniéndonos a trabajar, aceptando sugerencias, nos llevó a que aprobáramos las cuentas. Nosotros hemos aprobado las cuentas, un hecho histórico. El municipio de Caucete nunca en la historia aprobó cuentas, y por eso por ahí a la oposición le duele o sea, no tienen con qué, como decía recién el intendente, al no tener ideas, no tener proyectos, solamente nos dedicamos a tratar de hablar mal de la gente que hizo cosas. Me podría pasar horas enumerando la cantidad de cosas que se hicieron en el municipio, pero la verdad que el intendente ha dicho muchas, hay un montón. El caso de los nichos, ustedes acuérdense que en Caucete durante 15 años se hicieron nichos. Ustedes sabían que había otro cementerio donde se vendían todos los nichos. El de Caucete nosotros hicimos más de 1000 nichos. Entonces, no había movilidad, se compró movilidad, y hemos venido aprobando regularmente todas las cuentas. Es más, las últimas están aprobadas. La única que todavía está sin aprobar es la 2014, que se rindió en abril, que ya hemos recibido hace una semana la nota del Tribunal de Cuentas diciéndonos que ha sido admitida formalmente, o sea, se le ha dado el ingreso a la cuenta, que es un paso normal que se hace en todos, y que seguramente los resultados van a estar sobre el fin de año. Pero todas las anteriores están aprobadas, así que eso demuestra la gestión. No sé, Caucete no tiene, el municipio de Caucete de crédito, tenemos créditos en todos lados. Ustedes, los mismos medios, sabían que le venimos pagando regularmente, y se han hecho muchísimas inversiones. Hemos pagado los empleados normalmente, todos los fines de mes. Hemos podido, si tuvieran tan malas finanzas, no podríamos haber incorporado 190 personas y estar pagando por él. Más, esas 190 personas se ha dado el caso que han cobrado inclusive un día antes que el personal antiguo. Bueno, y eso demuestra que la gestión está bien. O sea, tenemos la auditoría del Tribunal de Cuentas que viene permanentemente. La semana pasada todo el Tribunal de Cuentas acá. Así que, reitero, estamos tranquilos de lo que hemos hecho. La gestión va a entregar un municipio ordenado con un patrimonio, cosa que nosotros no se nos entregó. Está todo anotado, todo lo que se ha comprado, todo lo que existía en el municipio, con la parte salarial arreglada, y sobre todo sin deuda, que es lo que queremos entregar, sin ningún tipo de deuda, o sea, salvo las que correspondan al último mes, bueno, que por ahí en los últimos 10 días no se da tiempo a pagar, ¿cierto? Pero es una deuda corriente que no se paga con la primera transferencia que llegue. Así que nosotros estamos tranquilos de eso, de la gestión que hemos hecho, y bueno, decirle a la gente, a los candidatos de la oposición, que cuando uno no tiene ideas, cuando no tiene proyectos, lo más fácil es pegarle al que sí lo tiene. Así que los invito, como decía el intendente, a que empiecen a elaborar proyectos, que le muestren a la gente no lo que Juan Elizondo hizo mal, o que Marcelo Vera, o que demuestren qué tienen para hacer ellos. Como me parece que los cauceteros están esperando eso. Caucete tiene que crecer, y no podemos estar esperando de que nos digan, o sea, quieren ideas, los cauceteros quieren soluciones, no quieren que les llevemos más peleas. Entonces, le diría a los candidatos de la oposición que no he escuchado propuestas de los candidatos de la oposición, sí he escuchado críticas. Me parece que aquí, si queremos tener un Caucete que progrese, nos tenemos que concentrar todos en trabajar en Caucete. Y el día de mañana, sea cual sea el resultado de las elecciones, sumarse así para trabajar porque Caucete sea mejor.
me parece una tarea que se tienen que dar todos los candidatos, que después, no solamente quedarse después de las elecciones, acompañar. Ayer estaba con una persona de la oposición y me decía, Caucete tiene que progresar, y me parece que tenemos que dejar de ponerle palos a la rueda y de aquí para adelante empezar a proponer cosas y a solucionar cosas que Caucete necesita. ¿Ha habido un diálogo más allá de que se diga que son comentarios, rumores? Detrás de esos rumores han podido dialogar con la candidata intendente de preguntar y consultarle, ¿se dijo tal cosa? O si se dijo, ¿por qué? ¿Han tenido una respuesta, un diálogo con ella? Sí, yo he tenido conversación con ella. Después de eso, ella me ha negado que no ha hecho absolutamente nada, que ella entiende que ha habido un malentendido por parte de ese medio, y realmente, bueno, yo le creo, es así, porque bueno, yo vuelvo a reiterar, yo no lo he escuchado, así que es imposible poder aventurar nada, ni tampoco me interesa. Sí me interesa, si se equivocó también, decirle que vamos para adelante y que vamos a seguir acompañando, que vamos a demostrar eso que recién decimos, de que quienes estamos en un partido político y quienes estamos en el movimiento nacional y que estamos adoctrinados, entendemos que primero está la patria, que es Caucete, que segundo está el movimiento, que es el Frente para la Victoria, el partido que nosotros representamos. Por último estamos nosotros los hombres, que podemos cometer miles de errores, que podemos tener entredichos, que podemos discutir, pero que en el final nos tenemos que atrincherar y ganar bajo un solo objetivo, que es el de llevar adelante para que Caucete crezca. Marcelo, lo decía el intendente, bueno, las movilidades nuevas y las movilidades que están por llegar también es una inversión del municipio, de las arcas municipales. Es más, una de las movilidades ya está comprada, no sé si está en obra pública o está en la acción social, pero el camino nuevo está ahí atrás, lo pueden ver tranquilamente, lo pueden firmar si quieren. Lo que se está esperando es el equipamiento para ponerle el atmosférico, y también estamos ya con los trámites para comprar el hidroelevador, que con esto el parque automotor del municipio va a estar completo. O sea, acuérdense que cuando nosotros llegamos había una motorniveladora que la tuvimos que ir a rescatar en medio operativo Comando, tuvimos que ir a traer, y estaba totalmente fundida, una máquina del año 55. Hoy el municipio de Caucete se puede dar el lujo de estar acompañando vialidad en arreglar los pavimentos, o sea, donde se va a pavimentar, para que el caucetero pueda tener más cuadras de asfalto. Y eso lo hace gracias al equipo del municipio. O sea, nosotros hoy tenemos motoniveladoras, tenemos cargadoras, tenemos retros, tenemos bateas, y eso demuestra, bueno, que hoy el municipio de Caucete tiene máquinas para hacer lo que quiere. O sea, es una pequeña empresa constructora con todo. ¿El hidroelevador también nuevo? Sí, el hidroelevador nuevo, el último que está por llegar, ¿no? Pero todo va a ser con arcas municipales. Por último, no, lo más de la crítica sobre esto que nos sorprende mucho a nosotros, que viene desde adentro del Frente para la Victoria, que resalta lo de su gestión. Eso lo recalcamos todos los medios, que sale de ahí. Dice, bueno, usted me dice, bueno, no ha salido, pero ¿de dónde ha salido toda esta crítica? Por eso digo, yo no digo que yo no la escuché, no digo que no haya salido, yo dije que no la escuché, pero que vamos a poner todo el esfuerzo para que realmente esto se subsane, pero como corresponde, dentro del seno del partido, porque los peronistas realmente estamos adoctrinados, y para un peronista no es mejor que otro peronista. Entonces creo que podemos tener miles de diferencias, podemos tener discusiones como acá se han vertido, de diferencia o de disputas por los espacios de poder o por lo que fuese, pero creo que tenemos que, en el caso particular, yo estoy dispuesto a ceder todo ese tema, porque creo que primero está el triunfo del justicialismo, primero está el movimiento, y más allá después estamos nosotros los hombres, que podemos decir lo que queramos decir, podemos equivocarnos y podemos hasta veces discutir, pero yo sabe cuál es lo que sí dejo en claro de la comunidad, es de que yo a lo propio y a lo extraño
los invito a que puedan y que vengan al municipio y puedan investigarme o que puedan saldar cualquier duda que pueda existir, pero que realmente no tenemos nada que esconder, que las cosas se han hecho con total transparencia, porque si no se hubiesen hecho así no pudiésemos haber aprobado cuentas. Ya lo dijo el doctor Vera, que hubo muchos años que no se aprobaron cuentas y nosotros sí las hemos aprobado, entonces no es poca cosa. No es poca cosa y esto lo tiene que saber la comunidad y lo tienen que entender todos también. Así que por eso digo, yo no estoy desconociendo absolutamente nada, simplemente estoy diciendo que más allá, y si lo hubiese existido, al comentario se lo vamos a preguntar, pero en el centro del partido como corresponde, porque nosotros no podemos tener ese tipo de disputa y hacerle creer a la comunidad que estamos bien y a lo mejor estamos con diferencia. La diferencia se van a igualar y vamos a hacer las cosas como tienen que ser, porque tenemos que garantizar el triunfo sobre todas las cosas. Por último, intendente, y perdón por la pregunta, pero ¿podría llegar el busto Sarmiento donde ha chocado el auto ahí en la semana? Porque el domingo voy a estar festejando ahí, bueno, quería ver si voy a llegar el busto Sarmiento. El busto Sarmiento, muy bien.